Muy bien, hermanos, nos preparamos entonces para recibir la palabra de Dios, para recibir la enseñanza del Señor para esta tarde. Creo que como lo venimos haciendo en las últimas enseñanzas, en las últimas semanas, tanto los días martes como los días sábados, es bueno hacer un breve repaso de lo que hemos estado aprendiendo, lo que el Señor nos ha estado enseñando en estas últimas enseñanzas, ¿no? Hemos estado viendo el tema de la conciencia en los últimos días. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, me preocupa si me dicen que no. Vimos realmente lo que es la conciencia, cuál función cumple en nuestras vidas. Los que no hayan venido, espero que hayan escuchado las enseñanzas en el canal de la iglesia. Lo que sucede con nuestras conciencias cuando hacemos oído sordo a ellas, sabiendo que el Espíritu Santo les habla a ella para que nosotros podamos recibir las advertencias, las enseñanzas, en fin. Y sabemos que se cauteriza nuestra conciencia cuando hacemos oído sordo. Vimos también como Señor Dios, a través de la persona de Jesucristo, limpia nuestras conciencias del momento o limpió nuestras conciencias del momento que entregamos nuestras vidas a Él, pero esa limpieza y esa purificación se debe llevar a cabo cada día en nuestra vida de confesión con el Señor. Vimos también que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia, purifica nuestros corazones. Vimos que por la palabra de Dios cada día son limpiadas y purificadas nuestras conciencias a medida que la palabra de Dios va produciendo el efecto en nosotros, sacando todo lo malo que hay en nosotros, sacando todas las características del pecado en nosotros y introduciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y el martes pasado vimos, de acuerdo a las Escrituras, primera de Juan, capítulo 2, versículo, por ejemplo, 3, 4 al 6, de la seguridad que tenemos, la seguridad de que somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios no solo nos enseña, no solo nos capacita, sino que también cada día, mientras más la aprendemos, mientras más la leemos, tenemos esa seguridad, esa certeza de que somos hijos de Dios, que estamos en la verdad. Y eso nos produce estabilidad, estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad mental, estabilidad física. Y aprendimos que debemos retener lo bueno, ya que la palabra de Dios es lo bueno, y ya que al retener la palabra de Dios se produce en nosotros el crecimiento espiritual, se produce la madurez espiritual, porque debemos estar preparados, hermanos. Aquí es un centro de entrenamiento la iglesia, porque debemos estar preparados porque el Señor pronto viene a llevar su iglesia. También veíamos que en nuestras vidas hay evidencias tangibles, evidencias palpables de que verdaderamente somos hijos de Dios. Veíamos, por ejemplo, en Salmo 41.1, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, de cómo debemos ser nosotros. Debemos ser benignos, debemos pensar en nuestro prójimo, pensar en nosotros primero antes que pensar en nuestros intereses personales. También veíamos que las buenas obras como hijos de Dios son una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, de que estamos en la verdad, que estamos en Cristo. También veíamos que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Pero antes de ver esto, la enseñanza anterior, vimos que una de las decisiones muy importantes que tiene que tomar un hijo de Dios y que en realidad no tiene que ser una obligación, sino un deseo, un privilegio, es congregarnos. ¿Sí? Ustedes recordarán que consideramos Hebreos capítulo 10, desde el versículo 24 en adelante, a donde veíamos que qué importante es congregarnos. Que más allá que es un mandato, veíamos para qué debemos congregarnos. ¿Qué es lo que produce en nosotros cuando nos reunimos con la iglesia de Cristo? No quiero ahondar tanto en el repaso porque vamos a continuar. Si bien es cierto, no seguimos con la conciencia, con el tema de la conciencia, pero seguimos con enseñanzas que van en congruencia la una con la otra. Hoy la enseñanza de hoy se titula así, se llama así, imitando el modelo original. Nosotros, que hoy somos la iglesia de Cristo, debemos imitar el modelo original de la iglesia fundada por el Señor y edificada, por supuesto, por la gracia de Él, pero a través de los apóstoles. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios,
al libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Bueno, creo que todos conocemos, hemos leído Hechos y el capítulo 2, que es uno de los capítulos, no sé si el más, que más se resalta o el que más la Iglesia le ha prestado atención, ¿no? Aquí se relata Hechos 2, la venida del Espíritu Santo a la tierra, la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, a los primeros creyentes. También vemos ahí algo poderoso que sucedió, y lo podemos ver desde el versículo 14 en adelante, que fue ese primer discurso del apóstol Pedro, ese discurso poderoso, ese discurso verdaderamente que él expresó con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos, y ahí ese discurso realmente que se llevó a cabo y que fue Pedro el que lo emitió, verdaderamente marcó el comienzo de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva. Y yo quiero leer algunos versículos, por supuesto, algunos versículos. Prestemos atención, vamos a leer las Escrituras. Si no la leemos en la iglesia. Versículo 14, primer discurso de Pedro, Hechos 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense ustedes que los que recibieron esa palabra de ese día, esa enseñanza, esa predicación del Evangelio, creyeron en Jesucristo, se convirtieron de su mal camino, del camino del pecado, se convirtieron a Dios y se bautizaron. Y el versículo 42 habla de la consecuencia de lo que sucedió en sus vidas. ¿Qué es lo que hacían ellos? 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, el versículo 42, lo traduce de esta forma. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¡Qué palabra poderosa! Perseveraban. Y lo leímos ahí que se traduce que se dedicaban. Los primeros cristianos se dedicaban a aprender de la doctrina de los apóstoles, doctrina que el Señor Jesucristo les había otorgado a ellos, y ellos eran los responsables de seguirla enseñando a todos aquellos que el Señor iba añadiendo o iba sumando a la iglesia. Se dedicaban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que hacían los primeros cristianos, y eso es lo que hacían los apóstoles, enseñar, traspasar la enseñanza que el Señor Jesucristo les había dado a ellos. ¿Y por qué lo hacían? Recuerden que estamos allí en el nacimiento de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué lo hacían? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, que es la verdad revelada de Dios, y en este caso recibida por los apóstoles, era el fundamento para el crecimiento y la madurez espiritual de cada creyente y por ende de la iglesia. Repito, la palabra de Dios, que es la verdad revelada por Dios, la recibieron los apóstoles y la enseñaban, porque la palabra de Dios es el fundamento para el crecimiento, la madurez espiritual del creyente. Y es un principio que lo debemos tomar, adoptar nosotros. Nosotros no estuvimos en la fundación de la iglesia, pero estamos hoy en esta dispensación, en este tiempo, hermanos. Y hoy nosotros tenemos una gran ventaja, una gran bendición. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la bendición que tenemos, hermano. Hoy escuchaba que una hermana daba gracias por el Espíritu Santo. Claro que sí, ¿cómo no vamos a dar gracias? El Espíritu Santo, desde el momento que creímos en el Señor, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que nos convertimos a Él, ha venido a habitar en nosotros. Hemos sido sellados por Él. Hemos recibido ese don, ese regalo, hermanos. Y el Espíritu Santo hoy nos ayuda a memorizar las Escrituras, nos ayuda a entenderlas, nos da la fortaleza para llevarlas a la práctica. Pero volvamos a aquel tiempo, a la fundación de la iglesia. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, le dije primera de Pedro, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, habla del llamamiento a una vida santa que tenemos todos. Segunda de Pedro.
Se ve que quiero leer primero de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos queridos del Señor, la palabra de Dios se enseñaba con fidelidad y somos llamados nosotros también a enseñarla con fidelidad. Lo que hacían los apóstoles de enseñar tal cual como el Señor les había discipulado, les había instruido. Hay hombres fieles de Dios que también alguna vez, cuando nos convertimos al Señor, nos discipularon, nos formaron, y nosotros debemos seguir haciéndolo. Primero debemos seguir practicando la sana doctrina cada día en la iglesia, pero también lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día, hacerlo, hermanos, con nuestros familiares, con otros hermanos, con aquellas personas que el Señor ponga en nuestras vidas. Muy bien, desglosamos un poquito entonces el versículo 42 del capítulo 2. Vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Se dedicaban a eso. Pero fíjense, ¿qué otra palabra importante encontramos en este versículo 2? Comunión. La palabra griega koinonia, que se traduce literalmente como compañerismo. O sea que ellos tenían compañerismo entre sí. También se puede traducir como participación. Dice que tenían compañerismo. Recuerden que estamos en Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Compañerismo. Puesto que tanto ellos como nosotros, los cristianos hoy en la actualidad, que nos convertimos a Cristo, también nos convertimos en compañeros de Jesucristo. ¿Sí? Y no solo del Señor Jesucristo, sino también de todos los creyentes, de la iglesia donde nos reunimos y de otras iglesias locales que todos conformamos una sola iglesia, que es la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, hermanos. Siempre es interesante que hable la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que si yo tengo comunión con el único Dios que se manifiesta a través de tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, escuchen bien esto, si tengo comunión con Dios, es indudable, inevitable que tengo que tener comunión con mis hermanos. ¿Y qué es comunión? Compañerismo. Dios desea tener comunión con su creación. Por eso es que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento más allá de, para que no perezcamos, para que nuestras almas sean salvas. Él quiere tener compañerismo con nosotros. Entonces, todo hijo de Dios, toda persona nacida de nuevo tiene compañerismo con Jesucristo y por ende compañerismo entre los hermanos. Nuestra comunión con los hermanos refleja cuál es nuestra comunión o cuál es mi comunión con Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Fíjense ustedes lo que dice.
Fiel, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todos los creyentes, entonces, de parte de Dios que es fiel, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados ¿a qué? Al compañerismo. Y también hemos sido llamados a la comunión entre los hermanos. Porque tenemos algo en común que nos une. La fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces fíjense que acá nos encontramos ¿con qué? Con una invitación para ustedes, para mí, para todos los creyentes. Una invitación de parte del Señor. Nada más y nada menos. Fíjense ustedes si no somos privilegiados. Fíjense ustedes si el Señor no nos ama. No solo nos salvó, nos llama a tener compañerismo con Él, a tener comunión con Él. Porque Dios nos ha invitado a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, es nuestro deber espiritual, hermanos, como iglesia, es nuestro deber espiritual, animarnos mutuamente. No solo al crecimiento, no solo a la motivación, no solo a darnos palabras de aliento, sino también somos llamados al deber, y es un deber espiritual nuestro, de animarnos mutuamente a la comunión entre los hermanos. Somos llamados también y debemos mutuamente animarnos a vivir en justicia y obediencia. Romanos capítulo 2, verso 10, no lo busquen, yo se lo leo. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: ámense, no dice si quieren, si les parece, si les gusta el carácter del hermano, si les gusta la cara del hermano, si es simpático, si es empático, si es antipático. No dice, es un mandato de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Romanos 12, 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino, dice la Nueva Traducción Viviente, y deleítense al honrarse mutuamente. Hermanos, somos mandados, somos llamados a amarnos unos a otros con un afecto genuino, y no solo eso, sino a deleitarnos en el honrarnos mutuamente, el respetarnos mutuamente. Amén. Otra palabra que encontramos y otra expresión en este versículo 42 es que dice que llevaban a cabo, realizaban el partimiento del pan. Claramente, esta referencia en primer lugar está dirigida a la Santa Cena o a la comunión entre los hermanos. ¿Sí? Entonces, perseveraban en la doctrina, tenían comunión entre todos, ¿no? Y a su vez celebraban la cena del Señor, que es un mandato para todos los cristianos, es un mandato para todos los hijos de Dios. A esto, si tenemos duda o no nos acordamos, recuerden que está en primera a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 24 29, por ejemplo, lo pueden leer. ¿Qué otra cosa hacía la iglesia primitiva? Aparte de perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en el aprendizaje, tener comunión, celebrar el partimiento del pan, ¿qué otra cosa hacían? Oraban, muy bien, oraban. Es el deber, es el privilegio de cada creyente en particular, pero cada creyente conformamos ¿qué cosa? La iglesia. Entonces es el deber de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos un día en el cual nos unimos como iglesia para venir a orar. Venir la iglesia toda junta a orar. Fíjense qué importante la reunión de oración. Y es la que es menos asistida. Cada uno de nosotros daremos cuenta, cada uno sabremos, ¿no? Pero qué importante es venir a la reunión de oración. La iglesia primitiva oraba. Les invito a que leamos Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 14.
Fíjense, dice, todos estos perseveraban unánimes, o sea, reunidos en un mismo lugar, unánimes, en oración y ruego, con las mujeres, y aclara, incluye a alguna de tantas mujeres que había en el ministerio de Cristo, y si con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Entonces, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes. Los apóstoles, los varones, con las mujeres, en oración, todos juntos, todos unidos. Qué importante, ¿no? Perseveraban. Y a veces, qué poco que perseveramos, ¿no? Qué inconstantes que somos muchas veces. Dice que ellos perseveraban. Pero lo que pasa es que esto es algo consecuente. Una cosa llevaba a la otra, porque primero aprendían más, y cada vez más, y cada vez más. Y mientras más aprendían de las Escrituras, eso fortalecía y desarrollaba la comunión entre los hermanos. Y mientras más crecían en la comunión, ¿no? Mientras más crecían, ¿qué hacían? Más se amaban. Más se deleitaban de la presencia, de la gloria de Dios, pero se deleitaban de la comunión, se honraban. Entonces con sinceridad y con gozo participaban de la cena y oraban. Y si profundizamos este versículo y buscamos concordancias, podemos ver claramente que oraban, estaban con las mujeres todos juntos. Incluyeron a María Magdalena, por ejemplo, a María, la esposa de Cleofas. Incluyeron a las dos hermanitas estas, María y Marta, también muy conocidas, las Escrituras. También, si profundizamos, podemos encontrar allí a Salomé, por ejemplo. Y dicen algunos eruditos y estudiosos de la palabra de Dios y que tienen sus vidas consagradas al Señor y que realmente escudriñan pero profundamente las Escrituras, que también es muy posible que en estas reuniones estuvieran presentes las esposas de los apóstoles. Era muy posible. Primero a los Corintios, por favor, capítulo 9, verso 5. Primero a los Corintios, capítulo 9, verso 5. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol. Con signo de interrogación, con signo de pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, o sea, los primeros, los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? ¿Entendieron? O sea que los apóstoles, la mayoría o en su mayoría, tenían esposas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 30, el episodio allí cuando se enferma la suegra de ¿quién? De Pedro, ¿no? Así que si profundizamos en la Escritura, la escudriñamos, muchas veces pensamos que sabemos todo. No, siempre, cada día aprendemos más, hermanos. Es necesario que escudriñemos las Escrituras, que las profundicemos. Hermanos queridos, fíjense ustedes entonces que el mensaje de esta tarde es imitar el modelo original, el modelo de la iglesia original de Cristo. Debemos ser imitadores. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, desde el versículo 37 al 47, que lo vamos a leer de nuevo, porque a veces nos falta lectura de las Escrituras. O por allí yo sé que muchos no tienen tiempo de leer. Entonces, aquí en el templo vamos a aprovechar y vamos a leer lo que más podamos las Escrituras. Hechos 2, allí estamos, en Hechos 2, versículo 37 al 47. Dice así. Lo leímos recién, ¿se recuerdan? Lo vamos a leer de nuevo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. En otra palabra le decía, sean salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común algunas cosas. Hoy en día nosotros tenemos en común algunas cosas. ¿Se anima alguno de ustedes a llamarme mentiroso? ¿Ah? Tenemos algunas cosas en común. Dice que tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí vemos las reuniones caseras, las reuniones en las casas, que también eran iglesias en las casas, ¿no? Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe cómo se traduce la palabra añadía? Proveía cada día los que iban a ser salvos o los que eran salvos. ¿Cuánto efecto produjo el discurso de Pedro, no? Y podemos ver ahí realmente, vuelvo a repetir como dije al comienzo de la enseñanza, el poder del Espíritu Santo. Dios en espíritu obrando. A través de Pedro y a través de todos los otros apóstoles que estaban allí testificando y hablando en distintos idiomas. Pero lo más importante que vemos, ¿qué es lo que produjo este discurso? No dice que produjo emoción. No dice que produjo muchas lágrimas. Tal vez algunos lloraron. Y creo que si profundizamos y alguna vez he leído algún comentario, sí lloraban. Pero no dice que produjo emoción. Dice que produjo arrepentimiento en la gente. Y ese es el paso inicial de toda persona que recibe el Evangelio para convertirse a Cristo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y si no hay salvación es porque no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué produjo el discurso de Pedro? Arrepentimiento en el corazón de la gente. A tal punto que dice que se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron, entre tantas acepciones que tiene, se puede traducir como que se remordieron profundamente. Que la palabra de Dios golpeó o sacudió el pecado que había en sus corazones. Eso fue lo que produjo el discurso del apóstol Pedro. Se compungieron de corazones. Y claramente vemos aquí que esta es una descripción vívida de la obra del Espíritu Santo convenciendo al corazón humano de pecado. El mismo Espíritu Santo de entonces es el mismo de hoy. El Espíritu Santo es uno solo. La persona del Espíritu Santo está en nosotros y tiene el poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y así como convirtió a estos primeros cristianos que se convirtieron al Evangelio, también nos convenció a nosotros para convertirnos a Cristo, para confesar nuestros pecados, para que entendiéramos verdaderamente que estábamos perdidos. Pero me gusta
mucho esta expresión. Dice que en respuesta a esta predicación, a este discurso, produjo convicción de pecado en las personas verdaderamente, ¿no? Porque dice que la gente clamó, no dice que susurraron o cavilaron en sus corazones, no, dice que clamaron, que la gente clamó, dice la Escritura. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nosotros hubiésemos dicho en la actualidad, ¿y qué hacemos ahora? Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro responde clara y específicamente y convincentemente con la autoridad de Dios, arrepiéntanse y bautícense. Ustedes podrán decir, pero antes el Espíritu Santo era más poderoso porque recién había venido a la tierra, recién había descendido sobre los primeros cristianos. No, no, no. No, hermanos, el Espíritu Santo es el mismo, es eterno. Con el mismo poder que Pedro predicó y que los primeros cristianos predicaron el Evangelio, lo podemos hacer nosotros. Claro está que nuestra predicación debe ir acompañada también con nuestro testimonio personal, ¿no? Entonces esa palabra arrepiéntanse es la palabra griega metanoeo. Metanoeo. ¿Y saben cuál es la traducción de esta palabra? Cambiar de mente. Cambiar de mente. Es decir, cuando les dijo arrepiéntanse, Pedro lo que le estaba diciendo, cambien su mentalidad, cambien su forma de pensar, cambien su actitud hacia Dios. Cambien su actitud hacia Dios, hacia el pecado, hacia el mundo y hacia sí mismos. Y nosotros debemos predicar el arrepentimiento. Y primero debemos estar seguros que nos hemos arrepentido de verdad, ¿no? Eso es muy importante también. El arrepentimiento, hermanos, es cambiar de mentalidad. Pero no por esfuerzo natural nuestro, porque no lo podríamos hacer. Es la influencia que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando recibimos esa convicción de pecado, que realmente somos pecadores, entendemos que somos pecadores, y ahí nos arrepentimos. Pero el arrepentimiento sincero no es lágrimas, no son lágrimas. Puede pasar que lloremos, pero no son lágrimas. El arrepentimiento verdadero, real, es cambiar de mentalidad. Es cambiar nuestra actitud hacia Dios. El que se arrepiente de verdad, como dice Santiago 4:7, se somete a Dios. El que se convence que necesita a Cristo, no se somete. Hermanos, que verdaderamente nosotros cada día dejemos que la palabra de Dios cambie nuestra mentalidad, cambie nuestra forma de pensar, que nuestra mente, nuestro corazón sea purificado, que cada día la santidad crezca en nuestras vidas, que cambie nuestra actitud hacia Dios. Gloria a Él si todos los que estamos aquí somos hijos de Él, que no me cabe ninguna duda, pero eso lo sabe solo el Señor. Pero que como hijos de Dios, cada día dejemos que la palabra de Dios produzca el efecto en nuestro corazón, en nuestra mente y cambiemos de mentalidad. Hacia Dios, nuestro Padre Celestial, hacia el pecado. Dios odia el pecado, nosotros debemos odiar el pecado. Hacia el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos ser sal y luz en el mundo, o aquí en la tierra. Que cambiemos nuestra mentalidad. Que cambiemos nuestra mentalidad egoísta. Y verdaderamente anhelemos, busquemos, pidamos al Señor la llenura de su Espíritu Santo, para que andemos en el Espíritu, para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas y seamos fieles imitadores de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos debían cambiar su mente en cuanto a Jesús. Nosotros también. Debemos dejar que el carácter del Señor, que la mente del Señor sea moldeada, sea formada en nosotros. Leamos, por favor, y estamos terminando, Hechos. Estamos en el capítulo 2. Pero vamos a leer el versículo 21.
Dice así la santa palabra de Dios, Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Usted invocó el nombre del Señor? En su momento es salvo. Importante que podamos entender qué significa la palabra invocar. Tiene varias traducciones, claro. Entre ellas es llamar para sí mismo, ¿no? Buscar el favor de alguien, para mí, eso lo relaciono más con el paso a la salvación que dimos en un momento, cuando invocamos el nombre del Señor, ¿no? Buscamos el favor de Dios hacia nuestras vidas. Invocar también es aceptar la autoridad de alguien, en este caso de Dios. Invocar también es apelar a alguien superior a nosotros que nos pueda ayudar. Entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir será salvo? Será librado, será protegido, será preservado, será sanado. Fíjense ustedes todas las traducciones o las acepciones que tiene la palabra ser salvo. Cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, es decir, cuando invocamos a Él, invocamos su nombre y creímos en Él, con fe y con arrepentimiento, hemos sido librados del castigo eterno. Hemos sido protegidos y somos protegidos del pecado. Muchas veces nosotros no salimos de esa protección, pero somos protegidos por el Señor. Somos preservados para gloria de Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que la salvación no es para algunos. Dios no es un Dios injusto que dice, este va a ser salvo, este no va a ser salvo. No. La salvación es para todos. Porque dice, todo aquel que invocare, que buscare el nombre del Señor, será salvo. Qué hermoso, hermano. Porque vemos aquí que la promesa de salvación es para todos aquellos que responden al llamado de Dios. Y Dios llama a todos que procedan al arrepentimiento para que nadie perezca y todos puedan ser salvos y un día estar por una eternidad con Él. Entonces, hermanos, qué importante que limpiemos nuestras conciencias cada día, purifiquemos nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestras mentes por la palabra de Dios. Hábito, costumbre, disciplina que debemos tener en nuestros hogares, en nuestras casas. Santificar el tiempo para Dios, tener esa hora o ese tiempo a solas con el Señor, a través de la oración y a través de la lectura, del análisis, de la meditación de la palabra. Pero qué importante y qué privilegio, hermanos, reunirnos. Qué privilegio congregarnos. Qué privilegio, si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entender como consecuencia, como efecto de eso, es el reunirnos. Gloria a Dios por todos los que estamos hoy aquí. Sé que hay algunos que no están por razones de fuerza mayor, pero gloria a Dios, gloria al Señor que estemos aquí. Porque la obediencia es muy amplia, pero es primordial ser obediente en reunirnos. ¿Por qué no venimos a calentar sillas acá? Venimos a aprender, venimos a crecer en santidad, en temor al Señor, en obediencia a Él, en comunión con Él. Y mientras más crecemos en la comunión con el Señor, más vamos a crecer en la comunión entre nosotros. Gracias al Señor, porque estamos aquí. Gracias al Señor porque vemos que las enseñanzas que Él nos ha estado dando y las exhortaciones que nos ha estado impartiendo en estos últimos tiempos, como la palabra es viva y eficaz, está produciendo efecto en nosotros y nos está confrontando. Gracias a nuestro Padre por eso. Y recuerden, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Vos has creído en Cristo, está con vos. Yo he creído en el Señor, está conmigo todos los días. Todos los días. ¿Para qué está con nosotros? Para amarnos, para cuidarnos, para guiarnos, para sanarnos, para animarnos, para reencaminarnos. El Señor está con nosotros. ¿Lo crees? Amén. Es así, porque es palabra de Dios. El Señor está con vos. El Señor está con su iglesia.
disfrutemos este privilegio cada día y vivamos para el Señor. Consagremos más nuestras vidas a Él y sirvamos en la iglesia y démosle toda la gloria y la honra a nuestro amado Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.